Continuación les vamos a hablar sobre la función racional. Mi equipo está conformado por Juárez, Aburto, Andrea, Susana, Licona, Chávez, Julia, Itzel, Bravo, Castro, Lady, Laura, López, Cholico, Fernando, Reyes, Fayard, Joana, Reyes, Piña, Pilar, Alejandra, Politza, Joana, Elisa y su servidora Arteaga del Ángel Reina María. Una función racional está definida como el cociente de polinomios. La identificamos porque en el denominador siempre va a ser una fracción y en él está la x. Muchas veces está elevada al cuadrado o al cubo, entre otros. Regla de correspondencia. La forma general de una función racional es la siguiente. F de x igual a p sobre q, donde p es el polinomio del numerador y q es el polinomio del denominador y igual a 0. Los tipos de funciones racionales. Hay 5 tipos de funciones racionales. Está la lineal, la función racional propia, la función racional impropia, la función racional cuadrática y la función racional cúbica. La función racional lineal es aquella función racional que tiene como numerador un número o polinomio de grado 1 y como denominador un polinomio de grado 1. La función racional propia es aquella que el polinomio determina la conducta de la función cuando x se agranda en valores absolutos. Esto sucede porque una función racional propia colabora bastante poco con los valores de la función siempre que intervengan valores mayores de x. La función racional impropia es aquella que el denominador y numerador poseen grado 1. En este tipo de función se hace posible practicar la división entre numerador y denominador. Se puede expresar la función racional como la suma entre un polinomio y una función racional propia. La función racional cuadrática es aquella que en el denominador se consiste de un polinomio de grado 2, es decir, que gráficamente se expresan como una parábola. El ejemplo más simple y habitual se da en el caso de que el numerador sea una constante y el denominador consista en un polinomio de grado 2. La función racional cúbica es aquella que presenta valores mayores de x, es decir, x positivo o x negativo. En ciertos casos, si el grado del denominador excede al del numerador, dicha función presenta una asíntota horizontal. Ahora veremos qué es el dominio. El dominio de una función racional son todos los números reales excepto los valores de la variable x que anulan el denominador q de x igual a 0, es decir, excepto las raíces del polinomio correspondiente al denominador. ¿Cómo calcular el dominio? Para calcular el dominio de una función racional debemos encontrar los valores que hacen 0 el denominador y quitárselos a r mediante los siguientes pasos. 1. Tomar el polinomio del denominador e igualarlo a 0. 2. Resolver la ecuación resultante. Hay dos casos. El caso A es si la ecuación es de grado 1 se resuelve despejando x. En el caso B, si la ecuación es de grado 2, se aplica la fórmula general para resolver la ecuación. Finalmente, el paso número 3 es escribir el dominio como todos los números reales excepto los valores que son raíces del polinomio del denominador. Ejemplo, calcular el dominio de la función f de x igual a menos 1 sobre 1 menos x. Esta función existirá siempre, menos cuando el denominador sea igual a 0. Por tanto, debemos encontrar esa restricción que anula al denominador. Para que exista la función, el denominador debe ser distinto de 0, y esta restricción es una ecuación de primer grado de donde debemos despejar la x. Cuando x igual a 1, el denominador será 0, por tanto, para que exista f de x, x tiene que ser distinto de 1, y ese es el valor que hay que quitarle a r. El dominio es todo r excepto el conjunto formado por el número 1. Ejemplo 2. F de x igual a x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Igual que antes, esta función existirá siempre que el denominador no sea 0, por tanto calculemos los valores que hacen 0 el denominador. X al cuadrado menos 5x más 6 es diferente a 0, x diferente a 2 y x diferente a 3. Es decir, la función existirá siempre que x sea distinto de 2 y 3. Por tanto, el dominio es todo r menos 2 y 3. Ahora
Ahora veremos el contradominio. El contradominio rango de una función racional son todos los números reales que intersectan en el eje o variable y en una asíntota horizontal. ¿Cómo calcularlo? Primero se debe despejar el eje x en función de y hacer el mismo procedimiento que hicimos para encontrar el dominio. Ejemplo 1. En la función f de x igual a 1 sobre x, nos queda que f de x es igual a 1 sobre x, o sea, x igual a 1 sobre f de x. Hacemos un cambio. El f de x debe ser diferente a 0, por lo tanto el rango es el conjunto de todos los números reales del eje y menos el 0, y quedaría ran f de x igual a ir menos 0. Ejemplo 2. F de x igual a 2 sobre x menos 3. Igualamos la función a 0 para obtener el dominio y así poder obtener el contradominio o rango. Se elimina el denominador y se iguala a 0. Al final quedaría como x igual a 3 del dominio. En el rango se hace el mismo procedimiento despejando x. F de x igual a x menos 3 igual a 2, x menos 3 igual a 2 sobre f de x, x igual a 2 sobre f de x más 3. El rango debe ser diferente a 0, por lo tanto queda definido de la siguiente forma: ran f de x igual a ir menos 0. Pero la manera más fácil de hallar el contradominio es graficando la función. Para poder realizar una operación de función racional, lo primero que debemos hacer es factorizar todas las expresiones. Como segundo paso, debemos hallar el denominador común de la ecuación y por último, multiplicar toda la ecuación por el denominador común hallado. Una asíntota es una línea imaginaria horizontal o vertical donde la gráfica se acerca a ella pero nunca la toca. Existen tres tipos de asíntotas: la asíntota horizontal, las asíntotas verticales y las asíntotas oblicuas. Una asíntota es una discontinuidad no removible en donde la recta hace que la gráfica de la función cambie la posición normal en la que debería ir. Existen las asíntotas verticales, que son una recta que nunca toca la función y es paralela al eje y. También existen las horizontales, que es una recta que nunca toca la función y es paralela al eje x. Se dice que una función racional tiene una asíntota oblicua cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Vamos a ver los ejemplos sobre las asíntotas. En el caso de la asíntota vertical, se tiene la función f de x igual a x menos 3 entre x al cuadrado menos 9. Bueno, en esas asíntotas se obtienen igualando a 0 el denominador. En esta ecuación es necesario factorizar y simplificar antes de buscar las asíntotas verticales. Al simplificar un factor del numerador con un factor del denominador, surge un hueco. La coordenada horizontal de este se obtiene igualando el 0 al factor simplificado. En este ejemplo, el hueco es un punto cuya coordenada en x es 3. La asíntota vertical es x igual a menos 1 y el hueco solamente está en x igual a 3. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal de la función fx igual a 4x al cuadrado menos 1 entre 3x al cuadrado menos 9x. Bueno, el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 2, por lo tanto cumple con el criterio 2 que conocimos en las diapositivas anteriores. Ambos grados son iguales. La ecuación de la asíntota horizontal se obtiene con y igual a an entre bm, donde an es igual a 4 y bm igual a 3. Por lo tanto, esta será y igual a 4 tercios igual a 1.3. Y en el último ejemplo de asíntota oblicua, bueno, vamos a calcularla de la función fx igual a 3x al cuadrado entre x más 2. Bueno, el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1, por lo tanto cumple con el criterio 3, que ya vimos. No hay asíntotas horizontales y buscamos la diferencia en grado que es 1. La ecuación de la asíntota oblicua será y
igual al cociente. Esta asíntota se obtiene realizando la división larga. En esta ocasión, y es igual a 3x menos 6, y es decir, es una asíntota oblicua de la función. Para poder graficar se necesitan conocer las asíntotas. Una vez ubicadas las asíntotas en la gráfica, pasamos a graficar. Se necesitan 2 o 3 valores del eje X hacia la izquierda y 5 o 6 valores del eje X hacia la derecha, incluyendo el 0. Y ya por último, ubicamos los puntos dados en la gráfica. La función p de x es igual a 240x más 1400 sobre 14, abrimos paréntesis, x más 1, cerramos paréntesis, representa el porcentaje de petróleo que se conserva en el mar. Después de que ocurrió un derrame en un bosque sistemático de este hidrocarburo, de efectuarse durante 4 meses las tareas de recuperación y limpieza por parte de la empresa responsable, transcurrido de ese tiempo las actividades continúan de forma normal. Entonces tenemos que en esta función racional se representan el porcentaje que quedó en el mar durante 4 meses. 70 que nos da 33. Al cabo de un año, P sobre 12 es igual a 240 por 12 más 1400 es igual a 2280 más 1400 es igual a 4280, a lo que nos da un total de 23. ¿De dónde sacamos 12? El 12 nos sale del número de meses que tiene el año. Anteriormente nos dice que el porcentaje máximo que se puede obtener con esta limpieza es de 240x más 1400 sobre 14, abrimos paréntesis, x más 1. A continuación lo que haremos es graficar, pero antes de empezar a hacer esto, lo primero que debemos hacer es encontrar o obtener nuestros valores de x y y. Estos los vamos a obtener haciendo nuestra tabla de x y y. En los valores de x escogimos los valores 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Dichos valores los vamos a sustituir con nuestra función de p de x es igual a 240 x más 1400 entre 14, abrimos paréntesis, x más 1, cerramos paréntesis. Entonces cada uno de nuestros valores los vamos a sustituir con esta función y obtenemos lo que vienen siendo nuestros valores del eje Y. Y ya por último podemos graficar